tal? ¿Cómo estás? Rafael Puebla y te doy la más cordial bienvenida a este taller gratuito de mindfulness y meditación. A lo largo de estas 2 horas voy a estar compartiendo contigo información, prácticas y herramientas para elevar tu calidad de vida, todas ellas basadas en mindfulness e inteligencia emocional. Qué alegría saber que tomaste la decisión de inscribirte a este taller. Y como te mencionaba, mi nombre es Rafael Puebla y soy el fundador de On Being Mindful, una empresa dedicada a compartir las herramientas de mindfulness y la inteligencia emocional al interior de las organizaciones con un solo propósito: crear un liderazgo más consciente. También soy maestro certificado en mindfulness e inteligencia emocional por el Instituto de Liderazgo Consciente Search Inside Yourself en San Francisco. Soy facilitador de mindfulness avalado por la Asociación Internacional de Maestros de Mindfulness y me puedes encontrar en todas las redes sociales como Rafael Puebla. Así que te pido me sigas porque comparto información que creo es de valor, siempre apuntando en una sola dirección. Y esa dirección pues es incrementar nuestra plenitud de ser, nuestra calidad de vida. Y en ocasiones cuando llegamos pues a una sesión como esta, a una reunión, a un lugar, pues nuestro cuerpo está completamente presente, pero nuestra mente quizá no lo esté. A la mente le gusta divagar entre el pasado y el futuro, pero la realidad es que posiblemente te has dado cuenta que nos es muy difícil estar en el aquí y en el ahora. Así que vamos a tomarnos unos momentos para llegar plenamente al aquí y a la hora. Así que ahí donde estás, sentado, sentada, te invito a que encuentres una postura que te permita estar cómodo, cómoda. Mantén la espalda recta, sin que esté tensa. Relaja los hombros. Y si quieres, te invito a que cierres los ojos o los puedes dejar abiertos. Haz lo que sea más cómodo para ti en este momento. Y te invito a que percibas la presencia de tu cuerpo, sentado en la silla, en el sillón, en donde quiera que estés. Percibe las sensaciones de tus pies entrando en contacto con el suelo, los puntos de apoyo con la silla. Y de manera amable, percibe las sensaciones de tu propia respiración, sintiendo la inhalación, la exhalación y las pequeñas pausas que se dan entre ellas. Percibe cómo tu cuerpo respira solo, sin que realmente lleves a cabo ningún esfuerzo. Y déjate fluir al ritmo de tu propia respiración. En este momento no hay nada más que hacer, no hay otro lugar al que ir. Ya llegaste, ya estás aquí y ahora. Cuando quieras, puedes abrir los ojos y volver con tu presencia, con tu capacidad de atención a este
espacio virtual que estamos compartiendo en este taller de mindfulness y meditación. Y la invitación es a que trates de mantener este nivel de presencia a lo largo de este taller. Así que nuevamente bienvenida, bienvenido a este taller. Y lo que sucede con esta mente, pues es que en ocasiones es como estos globos de nieve que tenemos de decoración en la casa, donde constantemente si agitamos este globo de nieve, pues nos es difícil ver su interior, porque la nieve está circulando en el interior de él. Pero tan pronto pones en quietud ese globo de nieve y hay una pausa consciente, pues la nieve empieza a descender y puedes ver con mayor claridad lo que está en el interior de ese globo. Lo mismo sucede con la mente. Nuestra mente está constantemente agitada y es por eso que nos cuesta mucho trabajo ver su interior. Sin embargo, cuando nos tomamos una pausa, cuando sentimos nuestra respiración, tal y como lo hicimos en esta pequeña práctica, pues la mente se empieza a aquietar, la actividad empieza a bajar y quizá empezamos a experimentar más calma, una mayor claridad mental, un mayor bienestar personal. Así que te invito que a lo largo del día te tomes estas pequeñas pausas con este propósito. Simplemente generar mayor claridad mental. Pero ¿por qué estamos aquí? Desde luego, tú tomaste la decisión de inscribirte en este taller porque quizá tenías curiosidad sobre qué es la práctica de mindfulness o cuáles son sus beneficios, o quizá ya practicas mindfulness y simplemente querías una comunidad para practicar de manera colectiva. Pero independientemente de todas esas razones, de todas esas intenciones, las cuales son totalmente válidas, la realidad es que nosotros vivimos en lo que se le ha denominado un mundo VICA. Este término VICA, que de hecho viene de los militares en Estados Unidos, y se dice que es VICA por cada una de las iniciales de las 4 características de este mundo. Se dice que vivimos en un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Volátil porque todo está cambiando todo el tiempo. La única constante es el cambio en sí. Entonces, pues ese es un principio en el cual estamos inmersos, en esta volatilidad, y en este constante cambio. Pero al mismo tiempo el mundo es incierto, porque por más que hemos tratado de adivinar el futuro, de pronosticar lo que sucederá mañana, pues la realidad es que sabemos que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Así que ahí está la incertidumbre del futuro. Pero también el mundo es complejo. Está lleno de diferentes situaciones, de diferentes retos, de diferentes problemas que tenemos que atender. Y cada problema, cada situación difícil que enfrentamos en la vida, pues es una invitación a ser creativos con relación a cómo vamos a resolver dicha situación. Lo que te quiero decir es que no podemos resolver todos los problemas utilizando siempre la misma solución. Hay complejidad en esta realidad. Pero también la realidad es ambigua. Es ambigua porque está llena de matices. No todo es absoluto. No podemos evaluar, no podemos pensar que este mundo es de absolutos, blanco o negro, bonito o feo. Está lleno de matices, de ambigüedad. Entonces, cuando vivimos en un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, el resultado de esto es que nos cuesta a los seres humanos estar plenamente presentes en el aquí y en el ahora. Es decir, nuestra atención está fragmentada. Y como nuestra atención está fragmentada, pues vivimos una vida en ausencia. Se puede decir que somos los grandes ausentes de nuestra propia vida.
¿Por qué? Pues porque realmente no estamos presentes momento a momento, completamente conscientes de lo que estamos haciendo. De hecho, hay un estudio que llevó a cabo la Universidad de Harvard en el 2010, donde ellos pudieron identificar que aproximadamente el 47% del tiempo nuestra mente está divagando. 47% del tiempo. Si nuestra mente divaga este porcentaje, lo que quiere decir es que prácticamente la mitad de tu vida, y yo la mitad de la mía, la vivimos en ausencia, porque no estamos aquí y en el ahora. 47% del tiempo, en promedio. Evidentemente, para algunas personas será más, para algunas otras será menos. Pero lo que sucede cuando la mente está divagando es que generalmente la mente que divaga es una mente infeliz. Y es una mente infeliz porque estamos inmersos en este piloto automático. Si realmente no estoy presente en lo que estoy haciendo, no estoy consciente de lo que estoy haciendo, se dice que vivimos en piloto automático, es decir, en una constante reactividad, en una constante mecanicidad. Y hay tres señales claras de que estamos en piloto automático. Cuando nos damos cuenta que nuestra atención o está en el pasado o está en el futuro, pero no está en el momento presente, esa es la primera señal de que estamos en piloto automático. Otra señal de estar en este piloto automático es cuando nos movemos, cuando vivimos de una manera muy reactiva o estamos constantemente criticando a la realidad, a la vida, a nosotros mismos, a las demás personas. Cuando hay esta reactividad y esta crítica que surge por los juicios, pues decimos que estamos en piloto automático. Y el tercer rasgo del piloto automático es este hecho de vivir nuestra vida cotidiana, nuestros días, con base ya a ciertos hábitos y condicionamientos y suposiciones. Es decir, ya ni siquiera me cuestiono por qué actúo como actúo ante ciertas situaciones, sino que simplemente lo hago de manera mecánica con base a ciertos condicionamientos y a ciertos hábitos. Y cuando nos preguntamos, ¿y por qué haces eso? O alguien te pregunta, a veces surge, bueno, no sé, así soy. O llevo haciéndolo de esta manera durante los últimos 15, 20 años, qué sé yo. Pero cuando estamos o en el pasado o en el futuro de una manera reactiva o viviendo nuestra vida con base a todos estos hábitos altamente condicionados, se puede decir que estamos viviendo en el piloto automático. Y cuando una mente está en piloto automático, tiende a ser una mente infeliz, donde generalmente surgen tres emociones que empiezan a tomar arraigo en nuestro ser, en la manera en que enfrentamos nuestra vida. Y estas tres emociones fundamentales pues son el estrés, el miedo y la ansiedad. Este estrés que podríamos definir como la percepción de amenaza ante una situación, ya sea real o imaginaria, donde percibo que no tengo los recursos internos necesarios para manejar dicha situación. Y como lo percibo como una amenaza, pues se detona el estrés. El estrés con todas sus consecuencias emocionales, físicas y cognitivas, que cuando se vuelve recurrente, pues se puede convertir en lo que se denomina distrés y causar demasiadas implicaciones y el famoso burnout o quemazón o el estar realmente exhausto. Pero no solamente se puede generar el estrés, sino también se puede generar el miedo. Desde luego que hay miedos sanos, porque el miedo, el tener un miedo sano te puede proteger. De hecho, esa es, digamos, la razón fundamental del miedo sano. Pero cuando hablo aquí de miedo, me refiero a un miedo patológico, a esos miedos que te bloquean tu capacidad de tomar acción, que te bloquean tu capacidad de ser quien realmente eres. Y quizá de todos los miedos que existen, de toda la red de miedos que existen, hay dos miedos fundamentales.
el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Y que estos dos miedos, que cuando se pueden convertir en patológicos, pues nos bloquean, como te mencionaba, nuestra capacidad de tomar acción consciente. Como tengo miedo al fracaso o como tengo miedo al rechazo, pues no actúo, prefiero quedarme donde estoy. Y la tercera emoción, pues es la ansiedad. Esta ansiedad que podríamos definir como un miedo al futuro, que está relacionado con la incertidumbre del mundo en el que vivimos, que te comentaba hace unos momentos. Como no sé qué va a suceder mañana, como no sé qué va a suceder hoy en la noche, como hay incertidumbre y no sé cómo manejar esa incertidumbre, pues se me genera la ansiedad. Entonces, cuando estamos viviendo en piloto automático, pues estamos propensos a que surjan estas tres emociones o alguna de ellas: estrés, miedo y ansiedad. ¿Qué podemos hacer si esta es la situación en la que estamos viviendo, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y eso genera una atención fragmentada, vivir en ausencia, y eso nos despierta el estrés, el miedo y ansiedad? ¿Hay alguna ruta de salida? ¿Hay alguna acción que podamos tomar para transformar esta situación? Pues la buena noticia es que sí la hay. Y de hecho ese es el propósito fundamental de este taller. La solución, la hipótesis, la propuesta que te hago es que si desarrollamos nuevas habilidades, habilidades como mindfulness o, como yo le digo en español, presencia plena, podemos transformar el estrés, el miedo, la ansiedad, dejar atrás el piloto automático y vivir en una mayor plenitud personal. Pero si vamos a hablar de mindfulness, y de hecho vamos a practicar mindfulness, porque vas a ir comprendiendo que mindfulness en esencia es una práctica, sería quizá prudente definir qué es mindfulness. Si tú estás en este taller, muy seguramente has escuchado la palabra mindfulness, o posiblemente ya practicas mindfulness. Es más, si googleas la palabra mindfulness, pues vas a tener acceso a muchísimas definiciones, a muchos recursos de mindfulness, a muchas prácticas de mindfulness. Pero la definición que a mí me gustaría ofrecerte como parte de este taller es que mindfulness es la capacidad de habitar intencionalmente el momento presente con una actitud de aceptación y de amabilidad. Esa es la definición de mindfulness que te ofrezco y que vamos a utilizar a lo largo de este taller. Y en esta definición creo que hay tres elementos importantes que tenemos que comprender y que van a ir quedando más claros conforme vayamos practicándolos. Lo primero es que mindfulness es una capacidad o una habilidad humana. Y al ser una habilidad, lo que eso significa es que la podemos entrenar para fortalecerla y para desarrollarla a lo largo del tiempo. Es decir, que es entrenable al ser una habilidad y no es un rasgo fijo a lo largo del tiempo. Ese es el primer elemento, que es una habilidad y la podemos entrenar. El segundo elemento que me gustaría reflexionar es esta intencionalidad. ¿Qué quiero decir con esta intencionalidad? Pues que mindfulness o la presencia plena no surge por accidente, no surge por casualidad, no surge por serendipity, sino que hay una clara intención por parte tuya de estar plenamente presente aquí y ahora. Es un acto deliberado de tu conciencia. Hay una clara intencionalidad. Porque mira, nosotros los seres humanos nos autodenominamos el Homo sapiens sapiens, ¿correcto? El que sabe, el que está consciente de que está consciente. Mindfulness nos ayuda a recuperar esa segunda conciencia, el estar consciente de que estoy consciente. Porque cuando estamos en piloto automático, se nos olvida el estar presentes.
Entonces, cuando intencionalmente decidimos estar en lo que estamos, pues recuperamos lo que realmente somos, el hecho de estar conscientes de que estamos conscientes. Y el tercer elemento que quiero reflexionar con relación a esta definición es que no basta con estar presentes. La práctica de mindfulness, de hecho, involucra una serie de actitudes. Sí, el primer paso, y es un paso importantísimo, es estar presentes. Pero la invitación que te hace la práctica de mindfulness es que lo hagas con una actitud en particular. De hecho, con dos actitudes. En esta definición, porque hay más actitudes, pero en esta definición hay dos que son fundamentales. La actitud de la aceptación y la actitud de la amabilidad. Cuando hablo de aceptación, a lo que me refiero es aceptar el momento presente tal y como es. No como me gustaría que fuera, no como quisiera que fuera, no como esperaría que fuera, sino como es. Porque cuando somos capaces de aceptar el momento tal y como es, estamos empezando a generar las condiciones propicias para vivir con mayor paz interna. Porque como no me estoy oponiendo a lo que estoy viviendo, no entro en conflicto ni con la realidad ni conmigo mismo. Es importante distinguir que cuando hablamos de aceptación en esta definición y en la práctica de mindfulness en general, no nos estamos refiriendo a una pasividad o a una resignación ante los eventos y ante nuestra vida. De hecho, es lo opuesto. Cuando genuinamente aceptamos lo que estamos viviendo momento a momento, es ahí cuando se puede dar la transformación. Ya sea la transformación a través de un acto intencional y creativo para transformar lo que haya que transformar. Y cuando no puedo transformarlo de afuera, lo que sí puedo transformar es mi actitud ante dicha situación. Pero si no hay aceptación previa, no se puede transformar nada. Por eso es que la aceptación es tan importante como parte de la práctica de mindfulness. Y finalmente, ¿cuál es la siguiente aceptación? ¿Cuál es la siguiente actitud, perdón? La actitud de la amabilidad. Porque qué mejor manera de relacionarte contigo mismo, con las otras personas y con la vida que con una actitud de amabilidad. Así que eso redondea pues los tres elementos fundamentales de esta definición, que mindfulness es una habilidad y por lo tanto la podemos entrenar, que requiere un acto intencional de nuestra parte para estar plenamente presentes y que no basta con estar presentes, sino que la práctica de mindfulness también es a habitar el momento presente con una actitud o dos actitudes en particular, aceptación y amabilidad. Así que, pues, esta es la definición de mindfulness que quería compartir y que quiero compartir como hilo conductor a lo largo de este taller. ¿Y por qué nos sirve incorporar esta manera de ser en nuestra vida cotidiana? Porque cuando incorporamos la práctica de mindfulness, obtenemos una serie de beneficios que apuntan, como ya te lo decía, en una sola dirección, vivir una vida más plena. Pero dentro de los muchos beneficios que ofrece la práctica de mindfulness, hay dos en particular que me gustaría enfocar nuestra atención en este momento y que también vamos a utilizar como sustento, como fundamento para este taller. La claridad mental y el balance emocional. Cuando hablo de claridad mental, me refiero a ver la realidad, verme a mí mismo, ver los eventos y ver a las otras personas como son, tal y como son, no como me gustaría que fuera, no como quisiera que fuera y no como esperaría que fueran, sino como son. Ver la realidad tal cual es, sin todos esos filtros de mis condicionamientos que suelo incorporar cuando me estoy vinculando en la vida. Y cuando tenemos claridad mental, pues eso nos permite generar las condiciones propicias para tomar mejores decisiones y podernos
mover mejor en la vida. En muchas ocasiones confundimos que la intensidad de la vida de una persona está relacionada o depende de la rapidez de sus acciones. Pensamos que a mayor rapidez de actuar, mayor intensidad de la vida. Cuando en realidad la intensidad de tu vida depende de la calidad de tus decisiones. La intensidad de tu vida depende de la calidad de tus decisiones. Pero para que puedas tomar decisiones claras y lúcidas, pues lo primero que tenemos que hacer es tener esta claridad mental. Y ese es uno de los beneficios de la práctica de mindfulness y lo vas a ir notando conforme vayamos avanzando en nuestra práctica de este taller. Y el segundo beneficio nos habla de este balance emocional. ¿A qué me refiero con el balance emocional? Me refiero a dos elementos íntimamente relacionados. Número uno, a tener esta capacidad de entrar en contacto con mis propias emociones para saber qué es lo que estoy sintiendo momento a momento. Pero el segundo elemento es ir un paso más adelante. ¿Y eso qué significa? Es no solamente entrar en contacto con mis emociones, sino también saber gestionar mis emociones para poder regular mi respuesta y responder de una manera más consciente a los diferentes retos que tengo a lo largo de mi vida, a lo largo de mi día, en lugar de reaccionar de manera automática. Porque en muchas ocasiones en nuestra vida nos movemos en un ciclo que consiste en estímulo, reacción, estímulo, reacción. Es decir, no tengo tiempo o no sé cómo en ocasiones procesar ese estímulo internamente y una vez que procesé de manera consciente ese estímulo, responder de manera consciente. Responder de una manera que no le haga daño a nadie, incluyéndome a mí ni a los demás, obviamente. Pero para poder responder de una manera más consciente y sobre todo en situaciones de mucha carga emocional, situaciones de estrés, pues necesitamos este balance emocional. Que no significa de ninguna manera ni bloquear las emociones, ni suprimir las emociones, y mucho menos negar las emociones. De hecho, es lo opuesto. Me doy cuenta de lo que siento, utilizo esa información para guiar mis pensamientos, mis emociones y mis acciones y responder de una manera más consciente. Así que cuando a través de la práctica de mindfulness podemos generar esta claridad mental y este balance emocional, pues estamos creando las condiciones propicias para elevar nuestra calidad de vida y vivir en una mayor plenitud personal. Y aquí surge la gran pregunta. Si esos son los dos beneficios en los cuales nos vamos a enfocar para salirnos del estrés, del miedo y de la ansiedad, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo capturar estos beneficios de la claridad mental, del balance emocional, e incorporarlos en mi vida como parte de mi ser? Pues hay una herramienta fundamental que nos ayuda a entrenar nuestra capacidad de presencia plena, nuestra capacidad de mindfulness. Y esa herramienta fundamental, esa práctica que sustenta y que fortalece nuestra habilidad de presencia, no es otra que la meditación. Y posiblemente cuando estoy mencionando la palabra meditación, si es que nunca has meditado, posiblemente ya surgen en ti ciertas ideas o ciertos conceptos de lo que la meditación es. Y es que hay muchas creencias incorrectas con relación a la práctica de meditación. La meditación no se trata de poner la mente en blanco ni de eliminar los pensamientos, porque eso es imposible. La mente está constantemente pensando. Vas a aprender que la meditación, de hecho, es una manera en que podemos observar nuestros pensamientos sin dejarnos llevar por ellos, pero no se trata de eliminar los pensamientos. Quizá otra creencia es que la práctica de meditación
Es una práctica de evasión ante la vida, ante la realidad, ante los eventos. Como esos eventos me están sobrepasando, voy y medito y me quedo en silencio durante 5, 10, 15 minutos, en fin, y por lo tanto puede ser vista como una práctica de evasión. En realidad, también vas a aprender que es lo opuesto. Es a través de la práctica de meditación que vas a entrar en contacto con el momento presente, tal y como es. Y a veces el momento presente pues trae muchos pensamientos o emociones fuertes o sensaciones corporales poco placenteras. Y la invitación de la meditación es a estar con la experiencia del momento presente tal y como es. Es decir, no es una evasión, es un acercamiento al momento presente de la vida, al aquí y a la ahora. Porque la vida equivale a aquí y ahora. Toda tu vida y toda mi vida ha sucedido en un momento presente. Y la práctica de meditación te invita a acercarte a ese momento, tal y como es. Y quizá la tercera confusión que existe con relación a la práctica de mindfulness o percepción que puede existir con relación a la práctica de meditación es que es un acto egoísta o puede ser visto como un acto egoísta pues porque te apartas a meditar en silencio por determinado tiempo. Pero en realidad es a través de la práctica de meditación que puedes establecer un mejor contacto con tu propio ser, un mejor contacto contigo misma, contigo mismo. Y a través de esa capacidad de contacto que estableces con tu propio ser, es que puedes conectar de la misma manera con los demás. Es decir, sería muy difícil tener una buena relación con las otras personas si yo no tengo una buena relación conmigo mismo. Y la práctica de meditación nos ayuda a tener una mejor conexión con nosotros y después desdoblar esa capacidad de conexión con los demás. Así que mindfulness o la meditación, perdón, no es una actividad egoísta. Por el contrario, es una actividad de conexión. Pero, ¿qué es exactamente la meditación? Y la meditación puede tener muchas definiciones. Esta definición de meditación que viene de Julie Breskensky-Lewis, seguramente destrocé su apellido con mi pronunciación, pero bueno, ahí está en la pantalla. Lo que nos dice es que la meditación, antes que nada, es entrenamiento mental. ¿Por qué entrenamiento mental? Porque la meditación es una serie de prácticas de entrenamiento mental que tienen como propósito familiarizarte a ti, como practicante, con ciertos procesos mentales específicos. Es decir, que a través de este entrenamiento mental busco familiarizarme con ciertos procesos mentales. Eso es lo que es la meditación. Esta definición puede sonar muy genérica y está bien que lo sea, te voy a decir por qué. Porque la meditación es tan amplia, es tan vasta, hay tantos tipos de meditación como hay tantos tipos de deportes. Deportes tenemos béisbol, fútbol, fútbol americano, softball, básquetbol, voleibol, en fin, hay muchos tipos de deportes. Algo similar sucede con la meditación. Hay diferentes tipos de meditación. La meditación que vamos a practicar en este taller es meditación de tipo mindfulness, pero no es la única meditación. Hay otros tipos de meditación. Por eso es que esta definición habla de entrenamiento mental. En el caso de la meditación mindfulness, hay dos procesos mentales que buscamos desarrollar y buscamos fortalecer. Y esos procesos mentales tienen que ver con nuestra capacidad de atención y manejar nuestra atención de una manera más intencional y de una manera que nos permita mayor concentración y mayor presencia. Así que esos son los procesos mentales que buscamos desarrollar y fortalecer en la meditación mindfulness. Pero como te decía, quizá la definición te puede sonar genérica por el hecho de que hay muchos tipos de meditación. Lo que vamos a hacer aquí es meditación mindfulness.
Y aquí voy a hacer una pausa porque me di cuenta de algo. Me di cuenta que en algunas ocasiones he intercambiado la palabra mindfulness con la palabra meditación. Y quizá eso genera la siguiente pregunta o la siguiente duda. ¿Mindfulness y meditación es lo mismo o no es lo mismo o cuál es la relación? Y eso es excelente entenderlo porque cuando te acercas a la práctica de mindfulness, de hecho hay varios libros donde utilizan el término de manera intercambiable. Pero en realidad son dos elementos relacionados, pero son diferentes. La buena analogía es, o una buena analogía es el deporte y el buen estado físico. ¿A qué me refiero? Si tú quieres tener un buen estado físico, pues lo más recomendable es que hagas ejercicio. Porque sería muy difícil, por no decir imposible, tener un buen estado físico si no hago ejercicio, si no realizo un deporte, una actividad física. Lo mismo sucede con mindfulness y la meditación. Si quiero aumentar mi capacidad de presencia, tal y como lo definimos en lo que mindfulness es, esta capacidad de estar presente de manera intencional momento a momento con una actitud de aceptación y de amabilidad, si quiero estar así en mi vida, si quiero generar esta claridad mental y este balance emocional, necesito practicar, y esa práctica es la meditación. Es decir, que la meditación es a mindfulness lo que el ejercicio es al buen estado físico. Están relacionados, pero no son lo mismo. Mindfulness es una manera de ser, es un rasgo, es un estado, y la meditación es una práctica. Ahí es donde está la diferencia. Espero haya quedado clara. Muy bien, y lo que te quería comentar para cerrar esta pinza teórica de la meditación mindfulness en específico es que está respaldada por varios estudios científicos. De hecho, ha habido un interés reciente de la comunidad científica de entender cuáles son los beneficios de la práctica de la meditación mindfulness. Y la gran mayoría de estos estudios se basan o utilizan el concepto de neuroplasticidad para estudiar a la meditación. Este concepto de neuroplasticidad que nos dice que nuestro cerebro es, entre comillas, plástico. Es decir, que puede cambiar de funciones y de estructura en base a lo que hacemos, en base a lo que pensamos y en base a lo que le ponemos atención a. Y utilizando este concepto de neuroplasticidad y haciendo un metaanálisis de los estudios más relevantes que se han hecho con relación a la práctica de la meditación mindfulness, pues hay 3 beneficios que están muy bien sustentados por la ciencia. El primero de ellos tiene que ver con mayor control de la atención, es decir, una mayor o una mejor manera de manejar nuestra atención, de gestionar nuestra atención. El segundo beneficio tiene que ver con la regulación emocional, es decir, esta capacidad de regular mis emociones, de manejar mis emociones específicamente ante situaciones difíciles, que tiene que ver con este balance emocional del que estábamos conversando unos minutos atrás. Y el tercer beneficio tiene que ver con una mayor conciencia de sí o conciencia de tu propio ser, que tiene que ver con el autoconocimiento. Así que esos son los 3 beneficios sustentados por la ciencia. No son los únicos, hay muchos más, pero es importante, o quería yo, enfocarme en estos 3 para fines de este taller que solamente dura 2 horas. Es importante también mencionar que si bien es cierto, ha habido una explosión en el número de estudios científicos relacionados a los beneficios de la práctica de la meditación mindfulness, que estamos apenas en los inicios de comprender desde el punto de vista de la ciencia cuáles son esos beneficios. Cuando comparamos el número de estudios disponibles de meditación mindfulness versus o contra el número de estudios disponibles, por ejemplo, con relación a los beneficios de la actividad física, pues el número es ínfimo comparado con ese número de estudios.
pero poco a poco se va avanzando en la comprensión de los beneficios científicos de la práctica de meditación. Y ahora lo que voy a hacer contigo antes de practicar es explicarte de manera muy breve cuál es el código de la meditación mindfulness. Y una vez que comprendas este código, vas a poder meditar tú solo. No vas a necesitar de meditaciones guiadas, a menos que quieras, evidentemente. No tiene nada de malo meditar con una grabación, con un audio de una meditación guiada. Pero una vez que comprendas este código, lo vas a poder replicar y en consecuencia vas a poder meditar cuando quieras. De hecho, el código es muy simple. El código de la meditación mindfulness te diría, tiene 3 pasos. El primero es llevar tu atención a las sensaciones de tu propia respiración. En la parte de tu cuerpo en donde sientas tu respiración con una mayor claridad, con una mayor nitidez, pues lleva tu atención a esa zona de tu cuerpo y descansa tu atención ahí. Y quizá cuando observas, cuando sientes tu respiración, puedes empezar a experimentar pues esta sensación de concentración, de calma, de ritmo. Pero ¿qué crees? Que te vas a distraer. Tarde o temprano va a llegar una distracción a tu mente. Y de hecho va a ser más temprano que tarde. Pero no importa, no importa. Las distracciones, ahí como lo estás viendo en la pantalla, son parte de este proceso de meditación. No son un error en la práctica, son parte de la práctica. Va a surgir una distracción porque va a venir un pensamiento, o va a venir una emoción, o va a venir una sensación que te van a sacar de tu respiración. En cuanto te des cuenta que te has distraído, que la mente ya no está, que la atención ya no está en la respiración, sino en este pensamiento, o en la emoción, o en la sensación, y que ya te empezaste a fragmentar, ya te empezaste a divagar, me doy cuenta de la distracción y de manera amable pero firme regreso la atención a mi respiración. Ahí está el tercer paso. Y observa qué actitud tienes cuando regresas tu atención a la respiración. Te invito a que tengas una actitud de amabilidad y de curiosidad ante el hecho y no una actitud de crítica, de juzgarte a ti mismo, a ti misma por haberte distraído. Porque pensamos en algunas ocasiones que no nos debemos de distraer en la práctica de meditación, que si nos distraemos no sabemos meditar, o que si nos distraemos somos malos meditadores, o que no es una actividad para nosotros. Pero todos, absolutamente todas las personas, se distraen en la meditación. Es parte del proceso de meditación. Así que vamos a sintetizar este código. Atención en la respiración, distracción, noto esa distracción y vuelvo a mi respiración. Y no importa cuántas veces me distraiga a lo largo de una meditación, es el mismo número de veces que vuelvo a mi respiración. Es decir, que la meditación, perdón, es el arte de volver a empezar. Y empezamos de manera amable, curiosa, momento a momento. Muy bien, y antes de llevar a cabo pues nuestra práctica de meditación, importante mencionar que una meditación mindfulness se puede llevar a cabo sentado, ya sea en una silla o en un cojín. Se puede llevar a cabo de pie, parado. Se puede llevar a cabo recostado. Y se puede llevar a cabo caminando. Esas son las 4 posturas básicas de la meditación. Pero esta meditación, esta primerita que vamos a hacer, te invito a que la lleves a cabo sentado, sentada en una silla o en un sillón. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Practicar la meditación de la atención enfocada
o meditación de la respiración. También se le conoce con ese nombre. Así que vamos a practicar este código, el cual ya compartí contigo. Y vamos a empezar por encontrar una postura sentada, que te permite estar cómoda, relajada, porque quiero que disfrutes de esta práctica de meditación. Pero al mismo tiempo una postura alerta, con la espalda recta, sin que esté tensa, pues porque queremos generar esta sensación, esta habilidad de presencia. Así que mantén la espalda recta, sin que esté tensa. Relaja los hombros. Puedes colocar las manos sobre las piernas o sobre las rodillas. Y te invito a que, si así lo deseas, cierres los ojos o que los dejes abiertos. Si los vas a dejar abiertos, la única invitación que te hago es a que mires hacia abajo para evitar distracciones visuales. Y una vez que has encontrado pues esta postura de meditación, que es un buen balance entre presencia, comodidad, dignidad, vamos a iniciar nuestra práctica de meditación de la atención enfocada, tomándote un tiempo para conectar con tu intención de practicar en este momento. ¿Por qué quieres practicar meditación? Puede ser que quieras desarrollar tu capacidad de atención, de presencia, o también puede ser que quieras aprender a manejar el estrés de una mejor manera. O también puede ser que simplemente tienes curiosidad con relación a la meditación y quieres ver de qué se trata practicar meditación. Y también es una intención válida. Cualquiera que sea tu intención, tómate unos momentos para conectar con ella. Y ahora, de manera amable y con curiosidad, identifica la zona de tu cuerpo en la que sientas tu respiración con una mayor claridad, con una mayor nitidez. Quizá es la sensación del aire entrando por la nariz o pasando por la garganta. O quizá es un leve movimiento en la zona del pecho. O la sensación de expansión y contracción en el vientre con cada ciclo de tu respiración. O la sensación completa de tu cuerpo respirando en este momento. En donde quiera que sientas, que percibas con mayor claridad tu respiración, deposita de manera amable
tu atención en esa zona de tu cuerpo. Y percibe tu inhalación, la exhalación y las pequeñas pausas que se dan entre ellas. No se trata de modificar la manera en que respiras, ni de pensar en tu respiración. La invitación es a sentir la respiración tal y como es, momento a momento. Inhalo, sé que estoy inhalando. Exhalo, sé que estoy exhalando. Si llega a tu mente algún pensamiento y ese pensamiento ya generó una distracción, no te preocupes. Las distracciones son parte del proceso de meditación. Simplemente date cuenta que te has distraído y de manera amable pero firme regresa tu atención a la sensación de tu propia respiración. Percibiendo la respiración tal y como es. Observando el hecho de que estás respirando y haciéndolo con curiosidad, con amabilidad. Vamos a practicar en silencio por un par de minutos. Ya sabes, si llega una distracción, date cuenta de la distracción y vuelve. ¿A dónde? A tu respiración. Tu respiración es el ancla de tu atención, es el lugar al cual siempre puedes volver cuando notes que te hayas distraído. Así que practiquemos en silencio por un par de minutos.
observando, sintiendo tu respiración tal y como es. Siente la inhalación, la exhalación y las pequeñas pausas que existen entre ellas. Y en estos últimos momentos de esta meditación de atención enfocada, pues reconócete a ti misma, a ti mismo, el compromiso de llevar a cabo esta práctica para desarrollar tu capacidad de presencia, de enfoque, momento a momento. Estoy a punto de tocar la campana y la invitación es a que abras los ojos cuando dejes de escuchar el sonido de esta campana. Muy bien. Cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar con esta capacidad de atención, de enfoque que hemos cultivado, pues a este espacio virtual que estamos compartiendo tú y yo en este taller de mindfulness y meditación. Y después de una meditación donde el cuerpo está en quietud, pues quizá viene bien el mover el cuerpo de manera amable, de manera consciente, por unos breves segundos. Así que te invito a que muevas el cuerpo si es que lo necesitas aquí y ahora. Muy bien. Gracias por llevar a cabo esta práctica de meditación. Y las prácticas de meditación también en ocasiones se denominan prácticas formales de mindfulness. ¿Por qué? Pues porque dedicamos 10, 15 minutos para llevarlas a cabo. Pero no es la única manera para fortalecer, para desarrollar nuestra capacidad de presencia. También existe lo que se llama la práctica informal o la práctica integrada de mindfulness, que son todas aquellas prácticas que puedes incorporar a lo largo de tu día para generar esta capacidad de presencia y salirte de la reactividad del piloto automático. Y una de esas prácticas integradas, prácticas portátiles o prácticas informales de mindfulness, pues es esta herramienta de las 3 respiraciones conscientes, que funciona de la siguiente manera. Es a través de llevar a cabo 3 respiraciones. En la primera de ellas, noto la inhalación, la exhalación, tal y como lo hiciste en nuestra práctica de meditación. En la segunda respiración, relajo el cuerpo. Y en la tercera respiración, internamente, pregúntate, ¿qué es lo más importante en este momento? Y escucha qué surge de tu interior. Primera respiración, atención a la respiración. Segunda respiración, relajo el cuerpo. Tercera respiración, me pregunto, ¿qué es lo más importante en este momento? Vamos a llevar a cabo esta práctica integrada de mindfulness, cada uno a su propio ritmo, a partir de el sonido de la campana. 3 respiraciones conscientes.
Pues muchas gracias por llevar a cabo esta práctica integrada de mindfulness de las 3 respiraciones conscientes. Y es una práctica que, como te decía, pues tiene esta intención, este propósito de salirte del piloto automático para habitar el momento presente. Y es una práctica que te invito que lleves a cabo, por ejemplo, en un momento de transición. Cuando estás a punto de iniciar tu jornada laboral, pues lleva a cabo 3 respiraciones conscientes. O lo contrario, cuando estás por concluir tu jornada de trabajo y te vas a mover a otra actividad, pues lleva a cabo estas 3 respiraciones conscientes. O quizá cuando estás a punto de tener una conversación importante y antes de llevar a cabo esa conversación importante, pues lleva a cabo estas 3 respiraciones conscientes para salirte de la reactividad y habitar el momento presente. Otra herramienta que tienes a tu alcance para continuar cultivando tu capacidad de presencia. Así que hasta este momento del taller hemos llevado a cabo estas 3 prácticas. Un momento o un minuto para llegar, que fue nuestra práctica de inicio para aterrizar en el aquí y en el ahora. Después llevamos a cabo nuestra meditación de la atención enfocada, llevando la atención a la respiración. Y acabamos de compartir y de practicar esta micropráctica de las 3 respiraciones conscientes. Así que de esta manera estamos concluyendo la primera parte del taller, la primera de 3. Esta primera parte quizá es la más teórica porque sí quería compartir contigo los fundamentos esenciales de mindfulness, sus beneficios y la importancia de la meditación para desarrollar esta capacidad. Pero bueno, vámonos a mover a la segunda parte de este taller y que tiene que ver con conocer o estar más conscientes de nuestras propias emociones. Y si vamos a hablar de las emociones, pues creo que sería importante definir qué es una emoción. Y una emoción es una respuesta fisiológica ante un estímulo relevante, ya sea externo o interno. Respuesta fisiológica ante un estímulo relevante, externo o interno. Es decir, que al ser una respuesta fisiológica, las emociones solamente las sentimos en un solo lugar. Y ese lugar, adivinaste, es el cuerpo. Las emociones las sentimos a través de sensaciones en nuestro cuerpo. Así que si queremos entrar en contacto con nuestras propias emociones, pues la invitación es a llevar la atención ¿a dónde? A tu propio cuerpo. Y de esa manera pues irnos familiarizando con las emociones que estamos experimentando momento a momento. Pero quizá un punto también importante de las emociones y que se contiene en esta definición que acabo de compartir contigo es que el estímulo puede ser externo o interno. Es decir, que si bien es cierto que nuestro entorno, nuestra realidad y los eventos que ahí suceden nos pueden generar emociones, la realidad también es que nuestros pensamientos nos pueden generar emociones y nuestras sensaciones corporales nos pueden generar emociones. Es decir, que las emociones no solamente se generan a partir de lo que sucede afuera, sino también a partir de lo que sucede adentro. Y entender eso es importante, porque en ocasiones cierto tipo de pensamientos nos están generando cierto tipo de emociones. Y si no estamos conscientes de eso, pues no sabemos cómo gestionar nuestras emociones porque no sabemos que hay un pensamiento que las está generando. Así que eso es importante también comprender, que lo de afuera y lo de adentro sirve como estímulo para generar emociones. Y como estas emociones se sienten en el cuerpo, quería compartir simplemente como referencia un estudio que llevaron a cabo en Finlandia, donde con un grupo de 700 personas, compartieron con estas 700 personas
algunas siluetas de cuerpos sin colorear, es decir, completamente blancos, donde a través de estas siluetas de cuerpos también les daban a las personas pues una serie de estímulos como fotografías o audios o pequeños videos que provocaran determinadas emociones. Y después le pedían a la gente que, dependiendo de la emoción que estaban experimentando como resultado de ese estímulo, dibujaran, colorearan la zona del cuerpo en esta silueta que les habían dado de dónde se estaba sintiendo esa emoción. A mayor activación corporal, el color tenía que ser un color cálido, naranja, rojo. A menor activación, es decir, menor sensación corporal, el color era más frío, azul, rango de los azules. Y lo que hicieron después estas personas que coordinaron esta actividad es que juntaron todos los croquis, todas las siluetas que este grupo de 700 personas coloreó, los integraron y crearon esta especie de mapa de las emociones. Desde luego que este mapa no es científico, pero sí es una buena aproximación para ilustrar que las emociones se sienten a través de diferentes sensaciones en zonas del cuerpo. Por ejemplo, si vemos la silueta con la etiqueta de happiness o felicidad, que es la silueta de en medio de la primera fila, pues vemos cómo esta emoción de la alegría, de la felicidad, pues se siente como una activación de sensaciones casi en la totalidad del cuerpo, donde vemos una mayor actividad pues en la zona del plexo solar y de la cara. Si vemos la emoción de la tristeza, que es la silueta que sigue, con la etiqueta sadness, pues vemos que pasa lo opuesto, que de hecho hay una desactivación de las sensaciones corporales casi en todo el cuerpo, con excepción del pecho y la zona de los ojos, la zona del rostro. Y si vemos la emoción del orgullo o la etiqueta pride que aparece en la segunda fila, quinta silueta, pues vemos como cuando se experimenta la emoción del orgullo, pues hay como que una expansión o una activación en la zona del pecho, de los hombros y de la cara, ¿no? Quizá por eso decimos se le hinchó el pecho de orgullo, porque pues ahí es donde se siente el orgullo. Así que simplemente un ejemplo curioso de cómo se pueden sentir las diferentes emociones en el cuerpo. Pero este hecho de sentir las emociones en el cuerpo también trae un elemento que para mí es un elemento liberador con relación a nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si una emoción es una sensación corporal, eso me abre la posibilidad de empezar a comprender que yo, que tú, no eres tus emociones. Que yo experimento emociones, que tú experimentas emociones, pero que tú no eres tus emociones. ¿Y por qué eso es liberador? Porque en ocasiones nos identificamos con nuestras emociones y pensamos que nosotros somos nuestras emociones. Y por eso decimos, estoy enojado, estoy enojado. Cuando en realidad podríamos decir, estoy experimentando la emoción del enojo y así ganar cierta distancia ante nuestra propia emoción. Porque va a sonar ridículo, ¿no? Pero de todas maneras lo comparto. Cuando tú experimentas un dolor físico, te duele una rodilla, tú no dices, soy una rodilla adolorida. Pero sí decimos, estoy enojado. Porque le damos un poder de identidad muy grande a nuestras emociones. Si empezamos a comprender que una emoción es una respuesta fisiológica ante un estímulo y en consecuencia es una sensación corporal, pues nos podemos deslindar de esa sensación de identidad y comprender que estoy experimentando una emoción. A veces es una emoción negativa, a veces es una emoción positiva, pero que yo no soy mis emociones. Lo cual no quiere decir
Y no es una invitación ni a negar, ni a evadir, ni a suprimir las emociones. Siento lo que haya que sentir, pero entendiéndolo como es, que es una sensación que siento en el cuerpo, pero que yo no soy mis emociones. Así que para mí esa es una distinción sutil, pero importante con relación a nuestras propias emociones. Y dentro de mindfulness, dentro de la práctica de mindfulness, pues hay una práctica que se llama la práctica del escaneo corporal, que precisamente tiene como propósito entrenar nuestra atención para sentir y familiarizarnos con las diferentes sensaciones que podamos estar experimentando en el cuerpo y de esa manera empezar a desarrollar nuestra capacidad de detectar nuestras emociones momento a momento. Porque muchos de nosotros, por la velocidad de la vida, tendemos a vivir nuestra vida desde nuestra cabeza, de aquí para acá. Y estamos comparando, analizando, juzgando, planeando, en fin, todo el tiempo. Lo cual no es malo, pero nos olvidamos de que habitamos en un cuerpo y nos olvidamos de todas estas sensaciones que estamos experimentando en el cuerpo. Si entrenamos a nuestra mente a recordar que habitamos en un cuerpo y aprendemos a entrar en contacto con esas sensaciones, y como una emoción es una sensación, pues empiezo a despertar esta capacidad de tener un mayor entendimiento de mis emociones. Y para eso es que sirve el escaneo corporal, y que es la práctica que vamos a llevar a cabo en este momento. Así que esta es nuestra segunda práctica de meditación dentro de este taller de mindfulness y meditación. Y vamos a llevar a cabo esta práctica del escaneo corporal, sentados ahí donde estás. Así que te invito a que encuentres una postura que te permite estar relajado, pero alerta al mismo tiempo. Ya lo sabes, con la espalda recta, sin que esté tensa. Relaja los hombros. Cierra los ojos o déjalos abiertos, lo que sea más cómodo para ti en este momento. Y una vez que has encontrado esta postura, que es un buen balance entre comodidad, presencia, dignidad, vamos a iniciar nuestra práctica del escaneo corporal, llevando de manera amable tu atención a la presencia de tu cuerpo. Date cuenta en este momento de la postura de tu propio cuerpo, sentado en la silla, en el sillón, y percibe la totalidad de tu cuerpo, desde la punta de los dedos de tus pies hasta la parte superior de la cabeza. Percibe, siente, contempla la presencia lúcida de tu cuerpo en este momento. Y ahora te invito a que lleves tu atención a tus pies. Percibe las sensaciones de tus pies entrando en contacto con el suelo. Nota el contacto del suelo en tus plantas. ¿Qué sensaciones experimentas al entrar en contacto con el piso, con el suelo? Esta sensación de apoyo.
ahora percibe las sensaciones en los empeines, en los dedos, abriéndote a la posibilidad de sentir lo que haya que sentir. Y si hay una falta de sensación, pues está bien. Esa es la experiencia del momento presente. Esta práctica no se trata de generar sensaciones, sino de sentir lo que haya que sentir, tal y como es. Y si no hay sensación, pues esa es la experiencia del momento tal y como es. Y ahora lleva tu atención a los tobillos. ¿Qué sensación o falta de sensación se percibe aquí en los tobillos? Subiendo la atención a las pantorrillas. Observando con amabilidad, con curiosidad, las sensaciones o falta de sensaciones en las pantorrillas, en la tibia. Y dirigiendo de manera intencional tu atención a las rodillas, a cada una de tus rodillas, a la parte interna, externa de la rodilla, abriéndote a la posibilidad de sentir lo que haya que sentir, sensación o falta de sensación en tus rodillas. Y con esta capacidad que tienes de atención, de darte cuenta, pues lleva tu atención a los muslos. ¿Qué sientes en esta zona de tu cuerpo? ¿Qué sensaciones o falta de sensaciones experimentas en los muslos? Y ahora lleva la atención a la zona de la pelvis, percibiendo las sensaciones o falta de sensaciones en esta zona de tu cuerpo, observando, contemplando la sensación tal y como es. Puede haber sensaciones agradables, sensaciones desagradables o sensaciones neutras. Y a todas les damos la bienvenida tal y como son, sin desear que fueran diferentes, sin rechazarlas, pero tampoco sin apegarme. Simplemente sintiendo la sensación tal y como es, momento a momento. Y ahora siente y lleva la atención a los glúteos. Quizá aquí sientes los puntos de apoyo con la silla o la superficie en la que estés sentado o sentada, observando las sensaciones o falta de sensaciones, ¿por qué no? Y dirigiendo tu atención, que es como una linterna, a la parte baja de tu espalda,
Quizá aquí también puedes experimentar la sensación de apoyo por el hecho de estar sentada, sentado. Y si no hay sensación, pues bueno, ya lo sabes, es la experiencia del momento presente. No buscamos generar sensaciones, sino simplemente explorar el momento a través de llevar la atención al cuerpo, en este momento, en la parte baja de tu espalda. Y ahora, llevando tu atención a la parte media y a la parte alta de la espalda. Quizá puedas experimentar las sensaciones de contacto con la ropa. Simplemente observando, contemplando. Y ahora llevando la atención a los hombros. Generalmente acumulamos mucha tensión en los hombros. Observa qué sensaciones puedes notar en esa zona de tu cuerpo o falta de sensaciones. Y ahora lleva la atención al pecho. Quizá aquí puedes sentir el ritmo de tu propia respiración a través de un leve movimiento. Y llevando ahora esta linterna de atención a la zona de tu vientre. Quizá aquí también puedas sentir la respiración a través de esta sensación de expansión con la inhalación y de contracción con la exhalación. Observando, contemplando las sensaciones o falta de sensaciones en esta zona de tu cuerpo. Y ahora lleva tu atención a los brazos, a la parte alta de los brazos, quizás sintiendo el peso de la gravedad de tus brazos. Lleva la atención a los codos, a los antebrazos, a las muñecas, a las manos y a cada uno de tus dedos. Cómo se siente y qué se siente en las manos y en los dedos en este momento. Y ahora, con esta capacidad que tienes de atención, de observación, dirige la atención a tu cuello, observando, sintiendo las sensaciones en el cuello. Y dirigiendo la atención a tu rostro, a la cara, a la zona de la frente, de los ojos, de la boca, los pómulos, los labios, la barbilla, el mentón. Y llevando la atención a las orejas y a la parte trasera de tu cabeza. ¿Qué sientes en esta zona de tu cuerpo? En la parte trasera de la cabeza.
Y finalmente lleva la atención a la parte superior de la cabeza, explorando con curiosidad si hay alguna sensación o falta de sensación. Percibiendo en este momento nuevamente la totalidad de tu cuerpo, desde la parte superior de la cabeza y hasta la punta de los dedos de tus pies. Y de todo este universo de sensaciones que puedas estar experimentando, percibe cuál o cuáles de ellas están relacionadas a una emoción. Y en dónde sientes esa emoción en tu cuerpo. Observando la emoción tal y como es, sin necesidad de cambiarla o desear que fuera diferente, sin rechazarla, pero tampoco sin apegarme a ella, sino simplemente observándola tal y como es. Y ahora vamos a hacer una pequeña práctica dentro de esta práctica, un pequeño experimento. Y te invito a que en este momento dibujes una media sonrisa en tu cara, una media sonrisa amable, como si alguien con quien tienes una buena relación estuviera enfrente de ti y te está sonriendo y tú sonríes de regreso. Y observa qué sensaciones surgen y qué emociones surgen por este simple hecho de sonreír. Qué cambios se dan a nivel emocional, a nivel sensaciones, a nivel pensamientos, por estar aquí sonriendo en este momento. Y ahora, de manera amable, lleva tu atención a las sensaciones de tu propia respiración, sintiendo la inhalación, la exhalación y las pequeñas pausas que existen entre ellas. Descansa tu atención en tu propia respiración. Cuando estés listo, cuando estés lista, puedes abrir los ojos y regresar con tu atención a este taller de mindfulness y meditación que estamos compartiendo. Y como siempre lo hacemos, si quieres, puedes moverte después de haber llevado a cabo pues esta práctica del escaneo corporal. Muchas gracias por practicar el escaneo corporal. Y así como lo hicimos con la meditación de la atención enfocada, pues en este caso también hay una micropráctica o práctica integrada de mindfulness que podemos llevar a cabo en cualquier momento de nuestro día para verificar cuál es nuestro estado a nivel pensamientos, emociones y sensaciones. Y funciona también a través de 3 respiraciones. En la primera respiración llevo la atención a mi cuerpo para verificar qué sensaciones están presentes. En la segunda respiración percibo qué emoción o emociones se encuentran presentes. Y en la tercera respiración noto qué pensamientos están presentes. Primera respiración, sensaciones. Segunda respiración, emociones.
Tercera respiración, pensamientos. Así que vamos a llevar a cabo esta práctica de verificando con los 3 centros, cada uno a su propio ritmo, a partir del sonido de la campana. Muy bien, pues muchísimas gracias por llevar a cabo esta práctica integrada que nos ayuda a entender cuál es nuestro estado actual con relación a pensamientos, emociones y sensaciones. Una práctica que también puedes llevar en cualquier momento en que simplemente quieras tener una mayor claridad con cuál es tu estado. 3 respiraciones, pensamientos, emociones, sensaciones, y eso te va a permitir vincularte con una mayor claridad y con un mayor balance emocional con lo que estás haciendo en ese momento. Así que estas fueron las 2 prácticas que llevamos a cabo como parte de esta exploración de nuestras emociones: el escaneo corporal y verificando con nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, o la práctica de los 3 centros. Y ya con esto estamos llegando a nuestra última sección del taller, que es una parte importante porque vamos a conversar y a practicar cómo responder a las situaciones de estrés, a las situaciones difíciles que son parte de esta vida, ¿no? No por el hecho de practicar mindfulness significa que las situaciones de estrés van a desaparecer mágicamente. Lo que sí va a suceder es que vas a tener herramientas para vincularte con esas situaciones de una manera diferente y, en consecuencia, responder con mayor sabiduría, con mayor habilidad, y así pues vivir en una mayor plenitud personal. Y esto de responder a las situaciones de estrés pues está muy vinculado a una cita que resume las enseñanzas de Viktor Frankl, que fue un sobreviviente del Holocausto, psiquiatra que creó una terapia llamada logoterapia. Y las enseñanzas de Viktor Frankl se resumen en esta cita: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos la libertad de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta vive nuestra posibilidad de crecer y de florecer. Esta cita que nos habla de que siempre hay o debería de haber un espacio entre el estímulo y la respuesta, ¿correcto? Pero en ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, si estamos viviendo nuestra vida en piloto automático, pues ese espacio es prácticamente inexistente. Y es inexistente porque como no estoy donde estoy constantemente reaccionando, pues llega un estímulo y reacciono en automático. Pero a través de todo lo que hemos venido practicando en este taller, estamos creando las condiciones para que ese espacio entre el estímulo y la respuesta se amplíe, sea más grande. Y al ser más grande, surge la posibilidad de poder identificar diferentes opciones de respuesta ante este evento difícil que tengo enfrente de mí. Y si veo opciones de respuesta, pues puedo elegir la que yo crea que es la más conveniente para el momento que tengo que resolver, que tengo que atender. ¿Cuál es la respuesta que vas a elegir? Pues eso depende del contexto, de la situación. Como te decía en un principio, no podemos resolver diferentes problemas con la misma solución. Cada uno demanda una respuesta diferente. Pero si hay un principio, una invitación que te hago con relación a cómo responder o con relación a qué respuesta elegir, pues sería: elige una respuesta que no te haga daño a ti y que no haga daño a los demás. Creo que ese sería un buen principio para elegir dentro de las diferentes opciones que puedas identificar. Pero aquí ya nos estamos pasando a un tema muy importante, porque esto nos habla de gestión emocional. Crear las condiciones propicias para responder
en lugar de reaccionar, para identificar también diferentes opciones de respuesta. Porque en muchas ocasiones no vemos opciones y no las vemos porque estamos reaccionando. Así que la gestión emocional nos permite ver esas opciones. Pero para poder identificar estas opciones de respuesta, y para poder responder de manera más consciente, creo que es importante que entendamos qué sucede en nuestro cerebro ante una situación de estrés. Y aquí es donde se aplica el término que posiblemente lo hayas escuchado o posiblemente no, que se llama el secuestro de la amígdala, o en inglés el amígdala hijack, que fue un término que inventó, por decirlo de alguna manera, Dan Goleman, que fue la persona que puso la inteligencia emocional en el mapa mundial. Y lo que sucede es lo siguiente. Ante una situación de estrés, hay dos zonas de nuestro cerebro que están generalmente involucradas. La primera es la zona emocional, y dentro de la zona emocional hay una estructura que se llama la amígdala, que tiene como papel principal, como responsabilidad principal, escanear, revisar el medio ambiente para identificar problemas o situaciones de peligro y oportunidades. Cuando la amígdala percibe algo como amenazante, debería de subir esa información a la parte frontal de nuestro cerebro, que es responsable de regular nuestra respuesta ante esa situación amenazante, regular la interpretación, regular la duración y regular la respuesta. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en muchas ocasiones, si la amígdala percibe esa situación como una situación de demasiado peligro, se vuelve muy activa y toma la delantera en el sentido de responder sin coordinarse con la parte prefrontal del cerebro. Es ahí cuando se dice que te secuestró la amígdala. ¿Por qué te secuestró? Porque es la que está tomando la decisión sin involucrar de manera óptima a la parte racional del cerebro. El problema de esto es que la amígdala solamente conoce tres tipos de respuesta. O me peleo, o huyo, o me quedo paralizado. Ese es el famoso fight or flight response que hablan en inglés. No significa que te vas a pelear físicamente, ¿no? Pero por ejemplo, te hacen una pregunta en una reunión de trabajo, no sabes cómo contestar, y como no tienes la respuesta, empiezas a defenderte de una manera quizá exagerada. O puedes evadir la pregunta y cambiar el tema, o te puedes quedar paralizado y no saber qué responder. ¿Por qué? Porque la que está respondiendo es la amígdala. No estás teniendo la capacidad de gestionar tu respuesta consciente. Eso es lo que sucede cuando te secuestra la amígdala. En un estado ideal, la amígdala debería de mandarle información de amenaza a la parte prefrontal del cerebro. La parte prefrontal del cerebro hacer un análisis de cuál es la situación y mandar una respuesta para regular esta situación o cómo vamos a responder ante esta situación. Mindfulness o la práctica de la presencia plena nos ayuda a que esta comunicación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, es decir, de la amígdala hacia la parte prefrontal del cerebro y de la parte prefrontal del cerebro hacia abajo, se optimice. Y como se optimiza, podemos regular nuestra respuesta y nuestras emociones de una mejor manera, saliéndonos de este secuestro de la amígdala. Pero es importante entender esto, porque en ocasiones, si no lo entendemos, no sabemos por qué respondemos o por qué reaccionamos como reaccionamos ante ciertas situaciones. Así que a través de regular nuestras emociones, pues lo que estamos haciendo es que este espacio entre el estímulo y la respuesta lo vamos a hacer más grande para poder identificar una manera de respuesta más consciente y salirnos de la reactividad. Y es aquí donde entra esta práctica de mindfulness, que es una práctica, te diría yo, bastante fácil y que puedes aplicar cuando sientas que una situación
te está sobrepasando. Y esta práctica se llama drop por las iniciales de los 4 pasos que se incluyen en ella. Esos pasos son detenerse, respirar, observar y proceder. Eso es drop. Pero ¿cómo aplico drop? ¿O qué es drop? Pues mira, funciona de la siguiente manera. Cuando tú percibas en tu vida cotidiana, en tu vida diaria, que estás ante una situación que te está generando ya frustración, que te está generando estrés, o que te empiezas a sentir sobrepasado por dicha situación, lo primero es detente. Haz una pausa. No reacciones. Simplemente detente. Esto es lo que se le llama la pausa sagrada. Ya por el simple hecho de detenerte y no reaccionar en automático, estás creando o empezando a crear las condiciones para responder de una manera más consciente. Así que ese es el primer paso. Ya noté que me estoy estresando, ya noté que estoy siendo sobrepasado por esta situación, me detengo, no reacciono. Inmediatamente después de que me detuve, me voy al siguiente paso, que es respiro. Llevo mi atención de manera amable a las sensaciones de mi propia respiración, tal y como lo hicimos en la meditación de la atención enfocada. ¿Por qué es importante llevar la atención a la respiración? Primordialmente, porque está comprobado que cuando llevamos de manera consciente la atención a la respiración, estamos activando la zona del sistema nervioso responsable por la relajación, que es el sistema parasimpático nervioso. Entonces, si yo me detengo y si llevo la atención a la respiración, pues empiezo a generar este famoso espacio entre el estímulo y la respuesta. Y empiezo a generar una posibilidad de responder de manera diferente. Entonces ya me detuve, ya respiré. Ahora, ¿qué hago? Me voy al tercer paso. Observo. ¿Qué observo? Pues observo cuál es mi experiencia interna. Observo qué sensaciones estoy experimentando, qué emociones están surgiendo en mí y qué pensamientos tengo con relación a esta situación. Es decir, observo pensamientos, emociones y sensaciones. Pero aquí te doy una invitación adicional. Además de observar estos pensamientos, emociones y sensaciones, si puedes y tienes la capacidad de hacerlo, nómbralos internamente. Por ejemplo, puedes observar la presencia del miedo. Internamente nombra miedo. O puedes observar la emoción del enojo, quizá, o rabia. Nómbralo internamente. Rabia, enojo. Lo que sea que tengas que nombrar, nómbralo. ¿Por qué? Porque cuando lo nombras, vuelves a activar tu parte prefrontal del cerebro. Porque cuando estamos muy estresados, esta zona prefrontal del cerebro tiende a irse fuera de línea porque la amígdala es la que está tomando las decisiones. Entonces, cuando nombras a algo, vuelves a activar esta zona del cerebro, la vuelves a traer en línea y eso va a ayudar a regular tu respuesta. Por eso es importante nombrar lo que sientes. Entonces ya te detuviste, ya respiraste, ya observaste. ¿Ahora qué hacemos? Pues ahora procede. Es decir, elige cómo quieres responder ante esa situación. ¿Cómo vas a responder? Nuevamente dependiendo de la situación. Así que ese es el drop. Detente, respira, observa y procede. Esta práctica la puedes llevar, como te digo, la puedes llevar a cabo en cualquier momento de tu día que te sientas sobrepasado, que sientas que estás experimentando estrés ante una situación. Llévala a cabo en ese momento. Me detengo, respiro, observo y procedo. Pero también la puedes llevar a cabo simplemente en cualquier momento de tu día para tomar una pausa consciente y darte cuenta de qué experiencia estás teniendo aquí y ahora. Me detengo, respiro, observo mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones y sigo adelante. Así que la puedes llevar a cabo en cualquier momento del día. También sirve como una práctica de reflexión.
¿A qué me refiero con una práctica de reflexión? Vamos a suponer que durante el día tuviste una situación conflictiva con alguien y quizás reaccionaste de una manera que no querías reaccionar de la manera como respondiste, pero bueno, pasado, pasado está, ya no lo puedes cambiar. Pero sí puedes reflexionar a través de la práctica de drop para entender por qué reaccionaste como reaccionaste y aprender de ese evento e ir entrenando tu capacidad de respuesta de una manera diferente. Entonces ya pasó el evento, ya sucedió, ya levanté la voz, ya le grité a alguien, pero después puedo hacer la práctica de drop. Me detengo, respiro, observo, evocando qué pensamientos, qué emociones, qué sensaciones experimenté en ese momento y cuál hubiera sido una manera diferente de proceder ante dicha situación una vez que ya hice los 3 pasos anteriores del drop. Y quizá eso me dé una nueva luz de cómo responder. Así que esta práctica de drop pues es una manera de ayudarnos a gestionar nuestras emociones de una mejor manera. Así que para sintetizar todo lo que hemos aprendido en este taller de mindfulness y meditación, pues te diría que mindfulness, ya lo sabes, es una capacidad humana que podemos cultivar, desarrollar y fortalecer. Que cuando somos capaces de incorporar la práctica de mindfulness en nuestra vida, podemos generar la claridad mental y el balance emocional que nos sirven para manejar situaciones difíciles y para vivir una vida con mayor plenitud. Que aprendimos y practicamos 3 habilidades esenciales: nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de contacto emocional y nuestra capacidad de autorregulación emocional. Y que eso es el principio para vivir de una manera más plena, con mayor armonía, porque mindfulness es una manera de ser y requiere de práctica diaria. Práctica formal, como las meditaciones que llevamos a cabo, y práctica informal a través de estas prácticas integradas que también compartimos como parte de este taller. Así que nuevamente déjame darte las gracias por tomarte el tiempo de estar aquí y ahora en este taller. Y simplemente ya para cerrar quiero compartir contigo que si quieres seguir avanzando en tu práctica de mindfulness, de meditación, y si realmente estás comprometido con esta práctica, voy a estar abriendo un nuevo programa de mindfulness llamado Mindfulness Encuentra la Paz en un Mundo Frenético. Es un programa de 8 semanas, de 8 sesiones, 90 minutos cada una de ellas. Las sesiones se llevan a cabo por Zoom, son altamente interactivas. Y este es un programa que se desarrolló en la Universidad de Oxford por el Centro de Mindfulness, uno de los mejores centros de mindfulness a nivel global. Yo estoy certificado para dar este programa con ellos y es un programa que también se ha estudiado a profundidad en el sentido de que funciona. ¿Funciona para qué? Pues para generar lo que habíamos hablado: mayor claridad mental, mayor balance emocional y vivir una vida con mayor plenitud. Así que este es un programa que vamos a dar inicio el 18 de mayo, dura del 18 de mayo al 6 de julio. 8 sesiones, una vez a la semana, 90 minutos cada una. Y entre cada una de las sesiones, semana a semana, hay una serie de actividades diarias que te invitamos a llevar a cabo para que practiques lo que aprendiste en la sesión en vivo. El compromiso de tiempo es de 20 minutos de manera diaria. Y vuelvo y repito, la práctica es muy importante, porque si no practicamos es muy difícil integrar mindfulness en tu vida y por lo tanto no vas a ver los beneficios de una mayor plenitud si no llevamos a cabo la práctica. Pero la práctica es una práctica que dura 20 minutos y que va cambiando dependiendo de lo que vamos cubriendo cada una de las semanas. Como te mencionaba, yo estoy certificado con ellos para dar este programa con el Oxford Mindfulness Center o Centro de Mindfulness de la Universidad de Oxford. Este es el temario de lo que vamos a revisar en cada una de las sesiones. Obviamente aquí está súper resumido, pero es un programa muy completo. Vamos a ver la importancia de vivir en el momento presente en la primera semana,
En la segunda semana nos vamos a ir a fondo a entender las sensaciones del cuerpo, cómo vincularnos con nuestras sensaciones, cómo integrar más de manera completa nuestro ser en todo lo que hacemos. En la tercera semana vamos a aprender a manejar las expectativas y qué sucede en mi mente, en mis pensamientos cuando yo no cumplo mis expectativas y cómo eso me puede generar cierto estrés y cierta insatisfacción. Después vamos a explorar los pensamientos y cómo nosotros no somos los pensamientos y cómo podemos observar y vincularnos con nuestros pensamientos de una mejor manera. En la quinta semana vamos a explorar qué sucede cuando atendemos a las dificultades y cómo podemos gestionar las dificultades con mayor sabiduría, con mayor amabilidad. En la sexta semana nos vamos a mover a todo el elemento de cómo cultivar emociones positivas como la empatía, como la compasión, que nos permitan relacionarnos con nosotros mismos de mejor manera y con los otros. En la séptima semana vamos a explorar por qué en nuestra vida hemos dejado de hacer ciertas actividades que eran muy provechosas para nosotros y cómo a través de esta falsa narrativa de la responsabilidad, donde pienso que todo es urgente, he dejado atrás esas actividades impactando de manera importante mi calidad de vida y cómo le puedo dar la vuelta de campana para recuperar esas actividades que tienen profundo sentido para mí y vivir con mayor plenitud. Y finalmente, en la octava semana, integramos todos los aprendizajes para una vida más plena. Además, este programa incluye el Manual del Estudiante, que es un manual preparado por la Universidad de Oxford y que está traducido en español, de más de 60 páginas, donde vienen los detalles, los conceptos más importantes de cada una de las semanas y los ejercicios semana a semana. Así que ese es otro elemento importante del contenido. Este evento ya se encuentra disponible en Eventbrite. El costo del programa, el costo total del programa es de $320, pero porque tú participaste en este taller virtual de mindfulness y meditación, quiero darte un beneficio especial. Y ese beneficio especial es que el costo, la inversión para ti es de $220, un descuento de $100 versus la entrada regular. Así que tu precio, el precio especial para ti es de $220 y además como bono te llevas mi curso en línea, simplemente Mindfulness, que es un curso que tiene más de 5 horas de contenido donde cubro los elementos fundamentales de la práctica de mindfulness y que de verdad está muy completo. Este curso viene incluido como bono especial si decides acceder e inscribirte a este curso de mindfulness. Encuentra la paz en un mundo frenético que iniciamos el 18 de mayo. Del 18 de mayo al 6 de julio, 8 semanas, un programa que de verdad es una excelente introducción a la práctica de mindfulness. Un curso desarrollado por uno de los mejores centros de mindfulness a nivel global, la Universidad de Oxford. Me va a dar mucho gusto, mucha alegría que te inscribas a este taller, a este curso, y poder compartir contigo durante 8 semanas las prácticas esenciales y relevantes de mindfulness y que las incorpores en tu vida cotidiana. Yo te voy a mandar el enlace a esta página donde te puedes inscribir y el código que tienes que utilizar para acceder a este beneficio especial de $220 es el código TALLER. Así que no me queda más que agradecerte infinitamente tu presencia, tu compromiso y tu alegría de haber estado en este taller. Disfruté enormemente haberlo compartido contigo. Así que me despido. Mi nombre es Rafael Puebla y ojalá puedas acompañarme en este nuevo programa. Mindfulness, encuentra la paz en un mundo frenético. Nos vemos.